Hola, muy buenos días. Hoy es 20 de julio, celebrando el grito de independencia de Colombia del año 1810. Pero este video es para hacerles una pregunta, ¿es independencia de qué? Nosotros en Colombia pues nos independizamos de la corona española. Colombia es un país independiente reconocido por la comunidad internacional, tiene asiento en las Naciones Unidas. Es una entidad jurídica independiente, tiene sus fronteras, tiene un ejército, tiene unas instituciones, tiene una constitución. Su gobierno expide pasaportes y los ciudadanos del territorio son conocidos como ciudadanos de la República de Colombia. Sin embargo, independencia es una palabra muy engañosa porque puede ser una formalidad legal cuando uno realmente no es independiente, ¿cierto? Si uno todavía vive pegado de otras naciones, si uno todavía depende energéticamente, depende militarmente o de tecnología militar de otros lugares, uno no es independiente. Cuando un país como Colombia no ha conquistado todo su territorio, cuando se deja dictar la política interna por otras naciones, cuando su política presupuestal y cuando su política tributaria no la determinan los representantes internos electos, pues imagínense qué tan independiente es uno. Cuando los académicos tienen que ir a todas partes del mundo, digamos, a todas partes de Europa, a aprender lo que no son capaces de crear, en muchos casos simplemente, y esto es mi opinión, porque les da pena ser sí mismos, porque les da pena ser independientes, porque qué vergüenza uno tener ideas propias, ¿cierto? Entonces, ¿qué clase de independencia tenemos? Esa es una cuestión que ha surgido durante mucho tiempo y entonces la izquierda se llena la boca diciendo que es que la dignidad de América Latina y todo lo demás, y qué terminaron haciendo los cubanos y qué terminaron haciendo los venezolanos. Los cubanos terminaron vendiéndole básicamente su alma y su país a la Unión Soviética en los años 60 y 70. Cuando esta se acabó, pues se les acabó la financiación de ese desastre humanitario y de violación de derechos humanos que han mantenido en la isla prisión durante 60 años, una cosa así. Cuando se aparece Chávez, como vampiros van a Venezuela y terminan de exprimir la res. Y cuando los venezolanos, en cabeza de Chávez y Maduro, destruyen la economía ayudados por los cubanos, ¿qué termina sucediendo? Que tienen que ir a pedirle plata a los chinos, ayuda a los rusos y a todo el mundo. Entonces, el tal antiimperialismo es simplemente cambiemos un imperio por otro. Colombia no ha sido diferente en ese aspecto, solamente que de manera más sutil y con otras instituciones. Por allá en el año 1922, a alguien se le ocurrió que era muy buena idea fundar el Banco de la República de Colombia y básicamente entregarle la política monetaria a la Reserva Federal de los Estados Unidos. Eso ha sido así, lo que pasa es que de eso no se discute mucho. El desastre vino después de la caída del pacto de Bretton Woods, en el que se abolió el estándar de oro y se pasó directamente a papel moneda, papel fiat, y hemos tenido una serie de desastres desde esa época que no son motivo, digamos que no son tema de este corto video. Hoy quería hablarles sobre independencia de qué y de quién. Entonces, Colombia se supone que es un país independiente y que toda esa mitología alrededor de la gesta libertadora y la gesta de independencia, bla, bla, bla. A mí me parece que hay que aclarar ciertos puntos. El primero es que 1810 es una fecha que cae casi en la mitad del periodo en el cual Napoleón Bonaparte, francés, invadió España. Y él invadió España en 1808 y se fue finalmente en 1814, ya derrotado, pero en ese periodo los criollos colombianos de la Nueva Granada aprovecharon el desorden para decirle a España, al Reino de España, chao.
Obviamente luego tuvimos el periodo de la Reconquista española, que se sella pues con la batalla de Boyacá, como nos cuenta la historia. Pero hay que entender algo. Sin la invasión de Napoleón a España, el reino de España no se hubiera debilitado lo suficiente como para que los criollos en Colombia hubieran declarado la independencia del reino de España. Esa es la primera. La segunda, vino la tal gesta libertadora y el señor Bolívar, a quien yo no le profeso ningún respeto por su talante autoritario y básicamente por haber sido un dictador, pues un día se levanta y dice, no, es que yo soy dictador y tenemos que, todo el mundo tiene que hacer lo que yo le diga. Pues José María Córdoba dijo, a mí eso no me cae. Y entonces como José María Córdoba se levantó contra un dictador, pues el señor Simón Bolívar, ayudado por el Imperio Británico, los cuales habían enviado una legión, pues manda a uno de esas personas a buscar a José María Córdoba. Y José María Córdoba, estando enfermo, convaleciente y herido, es asesinado por uno de estos personajes. Un hombre fuera de combate es asesinado en contra del más básico sentido común. Entonces, pongámosle un poco de contexto a la cosa. Pero si nos movemos mucho más adelante en el tiempo, la tal independencia de Colombia, pues se ha visto, digamos, contaminada por influencias ideológicas e influencias académicas de la Europa continental. Muchas de ellas son un absoluto desastre, genocida, entre ellos el marxismo y luego el posmodernismo francés, y de las dos tenemos suficientes ejemplos en Colombia. Las guerrillas son uno, ayudadas en muchos casos por Cuba y ahora más reciente por la Venezuela de Chávez, como ya bien se sabe. Pero tenemos otros caballitos de Troya aquí adentro del país. Uno de ellos es este bien interesante. Y les voy a mostrar ya mismo, les voy a compartir la pantalla. Esta es la Asociación de Fundaciones de la Sociedad Abierta. Yo quiero que miren el título aquí, dice Proyecto Concordia. ¿Saben quién pertenece al Proyecto Concordia? Se los voy a mostrar ya mismo. El señor Álvaro Uribe Vélez. Bueno, ¿por qué es importante el Proyecto Concordia? ¿Y por qué es importante la fundación de la Open Society o de la sociedad abierta? ¿Alguien sabe qué relación tienen, qué relación tienen estas dos cosas? Bueno, primero que todo, la fundación de la sociedad abierta, la Open Society en inglés, es una sociedad financiada por George Soros. George Soros es reconocido como uno de los billonarios que más ha introducido el progresismo radical en el mundo. Y para aquellos que me llaman exagerado y me dicen otras cosas en Twitter, les recuerdo que la Open Society fue la que financió el viaje de Francia Márquez, la vicepresidenta, por allá por Europa o Estados Unidos, yo no recuerdo a dónde. Y ellos le agradecen por ahí en un Twitter, está. ¿Quieren saber quiénes más están en esta Open Society? Venga, yo les muestro. Señor Iván Duque. ¿Se lo ven? Iván Duque, ahí está. Ahí está la foto del señor expresidente Iván Duque. Entonces, yo solamente les quiero hacer una reflexión al respecto de la independencia. Primero, la debilidad del gobierno de España, de la corona de España en el siglo XIX, a inicios del siglo XIX, se la debemos a Napoleón. Segundo, nos trajimos una serie de influencias de la Europa continental que no han hecho sino causar desastres en Colombia, el autoritarismo, la represión,
la falta de libertades en todo sentido. Nos trajimos el marxismo, nos trajimos luego el posmodernismo. A principios del siglo XX dejamos entrar el progresismo americano, una de las variantes más agresivas de la izquierda, a principios del siglo XX. Y ahora tenemos a caballeros como el señor Álvaro Uribe de Vélez, al señor Iván Duque, que ustedes lo pueden ver acá, el proyecto Concordia, todos ellos pagados por la sociedad abierta, la Open Society, que además le financia a Francia Márquez los viajes. Esto no es una cuestión de conspiración, esto es un hecho bien establecido en los Estados Unidos, es que George Soros ha estado financiando campañas electorales y ha estado causando problemas. Cada uno tiene que investigar qué es lo que yo le estoy diciendo. Pero para terminar el día de hoy, lo que les quiero finalmente decir, el resumen es, cuando uno va a ser independiente, uno tiene que considerar cuáles son los vínculos y la dirección de los vínculos con el resto del mundo. Y si uno tiene poder de negociación con los vínculos, Colombia difícilmente los tiene. Ideológicamente, somos un país dependiente de Europa y de Estados Unidos. Económicamente, somos un país que ataca el desarrollo del valor agregado. Hasta le pusimos un impuesto de casi el 20%, se llama el IVA. Y luego se preguntan que por qué las exportaciones de Colombia son de puras materias primas, ¿cierto? Y no digan que es que fueron los gringos, es que los que causan, nosotros mismos nos causamos el daño. Porque la política colombiana es igualdad por encima de todo, que es una cosita que nos trajimos por allá de Francia, de esa cosita peligrosa llamada Revolución Francesa, que ha sido uno de los peores ejemplos. Luego a eso le montamos el marxismo alemán, pues, y la revolución obrera y la lucha de clases, y no hemos hecho sino causar desastres, peleas y terrorismo con eso. Y aparte de eso le empezamos a mezclar progresismo americano, ¿cierto? Y después nuestros líderes, a quienes compran con 5 centavos, porque es que para los grandes billonarios del mundo, darles cualquier $2,000, $5,000 o $20,000 a un líder colombiano, un líder político colombiano, no es nada, no es ni menuda comparado con la cantidad de recursos que tienen. Y entonces, a través de ellos, introducen ciertas políticas, hablan de liderazgo, mantienen la influencia política internamente y nunca jamás podemos llevar a cabo ninguna de las reformas internas del país. Entonces, cuando hablen de independencia, tienen que considerar todos los aspectos, el político, el ideológico, el aspecto militar. Somos dependientes de la tecnología militar de afuera. Pues, ¿de qué estamos hablando? Entonces, ahí los dejo con la reflexión sobre el Día de la Independencia de Colombia, que a mi modo de ver es más una cuestión de un formalismo legal por ahora, porque Colombia es un país que se resiste a tener carácter propio y a decirle, un momentico, vamos a pensar primero aquí adentro y luego cuando ya nos hayamos formado aquí internamente vamos a ir a conversar afuera y a intercambiar, pero nos resistimos a eso. Muchas gracias por su atención. Esto es solamente un comentario del día, una reflexión y bueno, por lo menos Colombia es una formalidad legal independiente. Peor fuera si estuviéramos invadidos. Un abrazo para todos y muchas gracias. No se les olvide suscribirse al canal, compartir los videos y seguirnos en redes.